Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, el programa de historia de Radio Paradigma, aquí en el estudio Félix Ortega, como ya venía siendo recurrente a lo largo de toda esta segunda temporada. Y como siempre están acompañándome junto a mí mis compañeros, que esta vez pues no pueden hacerlo como en el programa anterior, que estuvimos los tres, pero bueno, volvemos un poco a la nueva, bueno, a la normalidad, ¿no? A la normalidad nuestra de Legio. Saludamos tanto a Daniel Caparrós como a Antonio Murillo. Pues muy buenas. El anterior estuvo mejor allí, pero bueno, ya está. Buenas tardes a todo el mundo. Estábamos mejor allí, pero a ver, si es que hay que volver a la vida. A ver si... Bueno, así también disfrutamos más cuando podamos juntarnos los tres. Y yo creo que también quien nos escuche, pues también lo disfruta más. Pero bueno, hoy para compensar que estamos otra vez separados, traemos un programa muy chulo. Traemos un programa muy guapo que, bueno, sí es cierto que la temporada pasada, pues ya tocamos el tema que en cuestión de hoy, pero hoy lo vamos a ampliar. Hoy vamos a tratar un tema más amplio que queríamos rematar, ¿no? Porque nos gustó mucho ese programa y queríamos como rematarlo, ¿no? Pero antes de ello, como siempre, vamos a comenzar con las secciones y el primero que va a hablar sobre la sección que trae es Dani. Pues en la sección de hoy he querido usar el comodín de curiosidad, que lo teníamos un poco ahí abandonado. Y a colación del programa anterior, pues he traído, si los que visteis el programa anterior, sobre todo si lo visteis en YouTube, y puse muchas imágenes de unos dibujitos que salían trajes de los aztecas y demás, ¿no? Y deciros que son hojas del Códice de Mendoza de 1540, que es muy curioso porque es de manufactura azteca, pero hecho en papel europeo. Se hace después de la conquista de México y ahora voy a sufrir otra vez, a manos de lacuilos, que son, digamos, los escribas, los pintores y demás, ¿no? Y usan el idioma pictoglífico antiguo azteca, ¿no? Y después, un escriba en español como que reinterpreta lo que hay ahí y lo escribe en español al lado. Y me parece muy curioso porque es como un símbolo de ese sincretismo cultural que hubo a causa de la conquista y que además pues podéis ver un montón de cosas. Luego pondré en la bibliografía, hay un tuit que subió Archivos de la Historia, donde se ven las raciones que le daban a los niños, la manera en la que se vestían, cuáles eran los deberes en cada etapa de su crecimiento. También se pueden ver las ropas, como ya visteis, incluso el tema de cómo se cultiva, muchísimas cosas. Y es muy curioso de ver. Y si ponéis Códice Mendoza PDF en Google, el primero lo tenéis, es descargable y podéis echarle un ojo y es curioso. Pues Así que eso. para ahí lo podéis mirar. Y un poco seguir informándonos sobre el tema que tratamos Claro. en el programa anterior. Pues, Antonio, es tu turno. A ver, yo la sección que traigo no es ni efeméride ni nada, es una reflexión que me gustaría hacer y que mis compañeros comparten también, si ahora vamos a hablar los tres. Ahora está, vamos, lo habréis visto todo el mundo, ¿no? El rollo que hay ahora con Ucrania, Estados Unidos ahí metiendo la zarpa como hacen todos lados y todo el rollo. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué pinta España ahí. Porque para empezar, hace no mucho, Marruecos inició un conflicto o como una especie de ataque, ¿no?, a España por medio de migración, que es lo que suelen hacer, que esa gente no tiene culpa de nada, el gobierno de Marruecos. Y la OTAN y todos los supuestos aliados de España, a los que España ahora está defendiendo, pasaron de nosotros. Y la cuestión es, ¿qué pinta? Es que es muy gracioso porque la fragata Blas de Lezo yendo a defender los intereses de los anglosajones allí al Mar Negro, ¿sabes? Sí, la verdad que Sí, es una sí, paradoja de la historia. si Blas levantase la cabeza. Sí, sí. Pero esto va más un golpe, sobre todo a los que se dan golpes de pecho, llevan pulseritas de España y se acuerdan del tío Paco, de don Francisco, de Paquito Piscina, Francisco Franco.
y dicen que son los más españoles y demás, por culpa de ese desgraciado, que eso lo hemos comentado ya muchas veces, pero aquí en YouTube ninguna vez. Y el que se moleste me da lo mismo, que venga y me lo diga en mi casa si quiere. Por culpa de ese tío que era tan español, España fue vendida. Y por culpa suya, Estados Unidos hoy hace lo que quiere con nosotros. Y tenemos bases militares aquí que el día que se le cruce el cable a Rusia, porque está liada con China y esa guerra de Estados Unidos no la puede ganar en la vida. Y si la gana, pues que Dios nos pille confesados, algún petardazo caerá por aquí. Y verás tú qué gracia el día que don Paquito Piscina salió con esa gentuza porque no tenía otra cosa. Para que luego se den golpes en el pecho y se digan que son los más españoles del mundo. Cuando España allí no tiene ningún interés y cuando nos atacan a nosotros nos dejan de lado por todos sitios. Está bien, hombre, de tontería. Eso es la reflexión. No, sí, Sí, no, pero es completamente cierto. Comentabas que efectivamente Marruecos cada 2x3 está allí, bueno, pues atacando a la soberanía española, ¿no? Por decirlo de esa manera. Sí. Y nuestros aliados pues pasan completamente de nosotros. Sin embargo, en este conflicto que no tenemos absolutamente nada que ver, pues parece que queremos reafirmarnos, ¿no?, en nuestro papel dentro de la OTAN, ¿no? Y porque no todos los países que forman parte de la OTAN están mandando allí tropas. No. Es como que queremos reafirmar que España pinta algo cuando nosotros tenemos que aceptar que somos un país de segunda categoría en el ámbito geopolítico y que así sea realmente. Y a la vista está que luego, encima de que hacemos esto, cuando no tenemos ningún interés y no pintamos nada directamente allí, y encima estamos apoyando a los que nos están jodiendo en la frontera sur, es que encima luego no nos invitan a las cumbres. Claro. Como la última reunión, ¿no? O sea, pero bueno. Pero aquí tanto el presidente como otros miembros del gobierno sí que dicen que el papel de España es importante, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno, al final, Dani, lo que estaba diciendo yo, que eso, al final lo que hace el gobierno es ser un perrito fardero, porque da igual el gobierno que esté, cuando estuvo en nada también mandó tropas a Irak y que pintábamos en Irak, ¿sabes? Mira lo que pasó luego. Absolutamente nada. Mira qué pasó luego, si es que eso da lo mismo. También te digo que hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo enemistarte y hacerle la guerra a Irak que hacérsela a Rusia. Ya. No es lo mismo. No es lo mismo. En cualquier caso, yo creo que podría dar para un programa también la entrada de España en la OTAN, porque dio mucho de sí. Recordemos que entró con Leopoldo Calvo Sotelo, si no recuerdo mal, con UCD, que el PSOE hizo campaña en contra, y luego cuando entró Felipe González al gobierno, se hizo un referéndum, pero con el PSOE haciendo campaña a favor de la entrada en la OTAN. Sí, con el debate de entrada no. Exactamente. Entonces, de entrada no, pero es, luego, es otro capítulo más del cinismo, ¿no?, de la clase política en este país de siempre. Y bueno, como no sé si tendremos oportunidad, bueno, sí hay oportunidad de darle patada a los ingleses, pero da lo mismo, vamos a dárselas ya. A los anglosajones, tío, Estados Unidos, estate quieto ya, tío, que no haces más que tocar las narices, estate quieto, tío, en tu Biden, casa, tú no tienes hombre. nieta, Biden, para irte con ella al parque. ¿Pero qué haces, Biden, si te quedan dos? No, hombre, vete a tu casa ya, a acostarte y a verte el Juan y medio, hombre, por Dios. Venga. John and a Half, que será el programa de... Anajal, claro. Bueno, pues no. Terrible, bueno. No vamos a desviarnos más del tema porque el que traemos hoy es un poco extenso, ¿no? Que vamos a hablar sobre el periodo de entreguerras, ¿no? Ese periodo que hubo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado en Europa, que dio mucho de sí y que, como ya comentaba, la temporada pasada hicimos un programa sobre la política de apaciguamiento, pero en esta ocasión, en este caso, queríamos ampliarlo y hablar un poco sobre los conocidos como felices años 20, ¿no?, que fueron realmente una completa ilusión. Ese que era del 29, que marca un poco el punto de inflexión entre la década de los 20 y la década de los 30, que ya hablaremos en la década de los 30 en ese camino hacia la guerra que terminó estallando en 1939. Vamos a comenzar hablando un poco de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, porque van a marcar la política exterior a lo largo de este periodo de entreguerras, ¿no? Como ya sabéis, después del conflicto, pues se produce la disolución de los grandes imperios dinásticos. Van a desaparecer el imperio alemán, que se convierte en la República de Weimar, un estado democrático pero con muchas debilidades.
un estado muy débil, un estado muy frágil, que surge de la dura derrota que tiene Alemania en la Primera Guerra Mundial. Desaparece el Imperio Ruso, que como ya sabemos, a lo largo de la Primera Guerra Mundial sufrió una revolución y termina en la Primera Guerra Mundial y los años... No la termina siendo La termina antes de la tiempo. Unión Soviética, pero en los años posteriores ya se establece definitivamente el nuevo Estado. Se desaparece el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Digamos que hay una serie de nuevos estados que aparecen en el mapa europeo, la gran mayoría de ellos frágiles y bastante inestables, sobre todo porque en las fronteras de esos nuevos estados va a haber muchas minorías nacionales que no pertenecen a la mayoría étnica de ese nuevo país. Se va a formar el reino de Yugoslavia, que vimos las diferencias que tenían, sobre todo serbios y croatas. El reino, Checoslovaquia, no recuerdo exactamente si se configura como reino. Imagino que sí. Yo tampoco lo sé si era un reino o no. No lo sé. Es que no recuerdo haberlo leído en mi vida, eso, pero da igual. Pero bueno, nuevos estados como Turquía, como Checoslovaquia, como Austria, Hungría, etc. Se va a crear además la Sociedad de Naciones, que fue un organismo que fracasó por completo en los años en los que estuvo vigente, que es una especie de pre-ONU, ¿no? Digamos que era el intento previo a la creación de la ONU ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pues después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, que tenía muchas limitaciones y fracasó en su intento de diplomacia, que al final era para lo que se creó, ¿no? Para que todos los conflictos venideros entre las naciones pues se solucionaran a través de la diplomacia. Sobre todo con los puntos esos de Wilson también, ¿no, Rafa? Que los tuvieron muy en cuenta. Al final los puntos de Wilson... Por el tema de la autodeterminación, de las nacionalidades, como Europa al final un conglomerado de naciones distintas y todo eso. Sí, pues pero básicamente para debilitar a los estados fuertes que eran enemigos de por entonces, porque luego los respetó a las naciones de por allí ni coña. Sí, bueno, por supuesto. Todas las... Sí, he estado mirando, Rafa, y se configura como Primera República Checoslovaca. Lo digo para salir de duda. Primera República. Tampoco. Pues luego habrá otras, ¿no? Pero esa es 1918. Ah, pues mira. Perfecto, pues ya conocemos cómo se configura la primera Checoslovaquia. Esta Sociedad de Naciones desde el principio va a nacer amputada porque no va a admitir a las naciones vencidas, solamente a las vencedoras. Entre ellas una Italia que está triste porque ha ganado la guerra, pero no le han dado nada más que los caramelos de la cabalgata. No le han dado nada. Ni un cacho de tierra de Austria le han dado, macho. Entonces ellos van a considerar como la victoria robada, ¿no? Que luego ya veremos cómo tiene esa repercusión que termina aupando a los fascistas al poder. Con los vencidos se realizan una serie de tratados, las potencias vencedoras realizan una serie de tratados con las potencias vencidas, es lo que se conoce como la Paz de París, y dentro de estos tratados nosotros tenemos que darle mayor importancia al que se firma con Alemania, que es el Tratado de Versalles. ¿Qué punto más polémico tenía el Tratado de Versalles? Pues bueno, Alemania va a tener que ceder una serie de territorios que en ese momento pertenecían al Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial y que los pierde con el Tratado de Versalles. Vemos en la imagen cómo tiene que devolver Alsacia y Lorena a Francia, y también vemos que pierde algunos territorios en favor de Dinamarca y de Polonia, que reaparece también en el mapa después de la Primera Guerra Mundial. Zona de Prusia, o sea, Prusia, que es el estado como primigenio de Alemania, el más importante, pasa a Polonia. Sí, sí. Y los ducados de Schleswig y Holstein, que son claves en la unificación alemana también, a Dinamarca. Sí. O sea, sí. le quitan buen pedazo a Alemania. Y además pedazo histórico, o sea, para Alemania, que eso es lo que más... Alsacia y Lorena, que es clave. Alsacia y Lorena va como una peonza de un lado a otro. Sí, esa gente no sabe dónde son. Sí, realmente no creo que sepan de dónde son, porque... Son un poco Tony Cantó, ¿no? Tony Cantó. Pero sin quererlo ellos, los pobres. Exactamente. También abren un corredor hacia el mar que separa Prusia Oriental del resto de Alemania para que Polonia tenga salida al mar. Eso.
Y la ciudad de Danzig, de mayoría alemana, se convierte en ciudad libre. Y luego está el Sarre. Y luego está el Sarre, que es ocupado por la Sociedad de Naciones, creo. Que donde Sí, están las la Sociedad de minas. Naciones es la que lo administra. Sí. Y queda como un territorio libre, así como. Que era un sector minero clave para Muy Alemania. importante, sí, efectivamente. Claro. ¿Qué más puntos así polémicos tiene el Tratado de Versalles? Pues que Alemania tiene que desmantelar su imperio colonial. Se va a quedar sin imperio colonial y va a ser ocupado por mandatos británicos y franceses. A ver, es que nos estamos calentando, tío. O sea, Es que no fueron con una intención verdadera de paz, ¿no? Es que escúchame, Hitler es muy malo, pero es que también la que le formaron a Alemania, tío. Es que fue buena el Tratado de Es Versalles. que, escúchame, el Tratado de Versalles es la cosa más injusta de, yo qué sé, de la historia, tío. Se exige la desmilitarización de Renania, de la región de Renania, que es una región muy importante del oeste de Alemania. La reducción del ejército a 100.000 hombres. Y sin aviación. Y sin aviación. Efectivamente. Que luego vino una aviación que tendría que haber dicho, a no haberse la quitado para que creen esto y no revienten luego llegó Adolfo y se sacó de la manga la Luftwaffe. La Luftwaffe que, ojo, la Luftwaffe es una aviación legendaria, vamos, madre mía. Sí. Y por último, y yo creo que es lo que más desestabilizó a Alemania en los años posteriores a la guerra, fue que tuvo que hacerse cargo de todas las reparaciones de guerra, porque las potencias vencedoras la declararon como la culpable de la guerra, tanto a Alemania como a su aliado. Entonces, la situación a la que se enfrentaba Alemania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, pues era desoladora, ¿no? Debido a que se creó después de la guerra, porque es un periodo muy inestable, ¿no? Es un periodo que la economía, sobre todo de Francia y de Alemania, que fueron quizás los dos países más afectados de la guerra, están intentando reconvertirse, ¿no? Volver a tener economías de paz, porque las economías se habían convertido en economías de guerra durante los 4 años anteriores. Alemania va a sufrir muchísimo y de hecho va a crear una inflación impresionante en los años posteriores a la guerra, y esto va a hacer que no pueda pagar las reparaciones que le exigen las potencias vencedoras. ¿Qué va a hacer Francia? Ocupar el Ruhr. Ocupar la cuenca del Ruhr, que es una cuenca minera muy importante, muy dinámica a nivel económico en Alemania, que se encuentra en ciudades como Dortmund, por ejemplo. Y en 1923 el ejército francés va a ocupar esa cuenca del Ruhr, porque dice, si no me paga las reparaciones de guerra, pues yo entro en tu cuenca minera y me cobro lo que tenga que cobrarme. Si no me pagas, te quito yo el oro, ¿sabes? Alemania. Exactamente. Poincaré era muy gracioso. En el resto de Europa va a haber también una serie de sucesos que nos muestran que estamos ante un periodo muy inestable, como por ejemplo, bueno, en la propia Alemania, en 1919, poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, se va a producir la conocida como la revuelta espartaquista del Partido Comunista Alemán, que intentó instaurar un régimen comunista en Alemania, siguiendo el ejemplo, ¿no?, que había sembrado Rusia poco antes. También se produce una revolución comunista en Hungría, incluso se crea la efímera República Comunista de Bela Kun, que duraría muy poco, duraría unos meses. Incluso en Italia también hay hay ocupaciones de fincas, de industria, y incluso en España también, del periodo de 1918 a 1921, sobre todo en el campo andaluz, tenemos una serie de huelgas y manifestaciones que se conoce como el trienio bolchevique, a raíz del estudio que realizó el historiador Juan Díaz del Moral, aunque él utilizaba el término de trienio bolchevista. En cualquier caso, estamos viendo como que estamos en un periodo muy inestable, un periodo en el que la nueva democracia surgida a raíz de la Primera Guerra Mundial tienen una serie de problemas bastante graves y no dan solución a las dificultades y a las necesidades de la población obrera. Y claro, si sumamos el ejemplo que había dado Rusia, pues estamos en una situación muy delicada para
supervivencia, ¿no?, de estas democracias liberales que empiezan a surgir después de la Primera Guerra Mundial. Al final, uno de los problemas que también tiene la Sociedad de Naciones es que por dejar al resto de naciones que mientras que no sean comunistas sean lo que quieran, pasó un poco lo que pasó. Porque principalmente uno de los principales objetivos que tenía la Sociedad de Naciones y las grandes naciones victoriosas después de la Primera Guerra Mundial es hacer un cordón sanitario para impedir el avance del comunismo y el avance del ejemplo de la Unión Soviética. Y eso es una cosa que es fundamental. Efectivamente, porque al mismo tiempo que en algunos países, como ya hemos comentado, se producían conatos de revolución comunista, con más o menos éxito, también surgían movimientos fascistas que iban ganando cada vez más peso y que en países como Italia, en 1922, van a terminar triunfando con el ascenso al poder de Mussolini después de la marcha sobre Roma. Que eso es lo que todo el mundo habrá estudiado como el auge de los totalitarismos en sus libros de historia. Supongo que sigue apareciendo así vosotros que estáis con las oposiciones. Claro. Las clases más acomodadas, las clases altas de países como Italia, como Alemania, como España, como cualquier otro país de Europa Occidental, miran con mucho terror lo que ha ocurrido en Rusia y algunos ejemplos que están ocurriendo en sus propios países y se apoyan en estos movimientos fascistas porque ellos los consideran los garantes del orden ya establecido y de la propiedad privada. De sus propiedades privadas. Entonces, por eso tienen ese auge, no solo en Italia, sino que también hay otros ejemplos en este caso, de intentos de llegar al poder por la fuerza de grupos fascistas, como va a ser el Putsch de Múnich en 1923, realizado por Adolf Hitler, que le costó ir a la cárcel y allí escribió Mein Kampf. A la cárcel que se fue un añito, ¿sabes? Por dar un golpe de estado. El juez era primo suyo o algo, vamos. Totalmente. Bueno, vemos que después de la Primera Guerra Mundial y después de esas sanciones que se le han hecho a Alemania, pues estamos en un periodo muy inestable. Alemania no puede pagarle las reparaciones de guerra a las potencias vencedoras y Francia, pues vemos cómo se lo cobra por su parte ocupando el Ruhr, vemos cómo hay revoluciones comunistas, vemos cómo suben como la espuma movimientos fascistas, incluso en Italia en 1922 ya han llegado al poder y esto hace que Estados Unidos salga de ese aislamiento al que había vuelto tras la Primera Guerra Mundial y diga, yo como soy tan bueno, como el tío Sam es tan bondadoso, voy a repartir sobre Europa el conocido como Plan Dawes. Y este envío de capitales para las economías europeas... Una cosa así como el Plan Marshall, ¿no? Exactamente, el Plan Marshall es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues después de la Primera Guerra Mundial, en 1924 concretamente, va a enviar capitales a la economía europea y esto va a permitir cierta recuperación de la economía alemana, que va a poder hacerse cargo de las reparaciones de guerra que le exige sobre todo Francia y bueno, de esta manera Francia se va a retirar del Ruhr en el año 1925. A esta mejora económica le van a seguir una serie de tratados como el Tratado de Locarno de 1925, en el que las potencias vencedoras acuerdan respetar las fronteras occidentales de Alemania. También un año después, en 1926, se va a admitir a Alemania a la Sociedad de Naciones y en 1928 va a tener lugar el Pacto de Bryan-Kellogg, en el que se rechaza la guerra como forma de resolución de conflictos. Entonces, gracias a esta mejora económica de los países más afectados de la guerra en Europa, pues vemos como hay se empieza a crear una serie de diplomacia que parece que empieza a reconciliar a los antiguos enemigos y que Europa progresivamente va saliendo del agujero en el que se encuentra. ¿Por qué Estados Unidos se ve con el músculo como para decir, pues voy a ayudar a esta gente? Porque a Estados Unidos le iba muy bien después de la Primera Guerra Mundial. Eso se creían ellos. Estados Unidos estaban viviendo días de flor y nata, días de gran felicidad, porque tras la Primera Guerra Mundial el país va a disfrutar de un espectacular crecimiento de su producción industrial, sobre todo en sectores como la automovilística, como la eléctrica o la química.
se va a especializar Estados Unidos en una producción estandarizada y en cadena que podemos observar muy bien en esa mítica película de Chaplin, ¿no? De tiempos modernos. Esa producción en cadena y estandarizada que se hace tan famosa en esa época. Y se van a desarrollar pues el cine, la radio, se van a crear nuevas mentalidades, a haber una nueva moralidad, nuevos modelos de vida. Se está creando en Estados Unidos una incipiente sociedad de consumo, ¿no? Son tiempos felices. De hecho, en 1928 el entonces presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, realizó las siguientes declaraciones. Ninguno de los congresos de Estados Unidos hasta ahora reunidos para examinar el estado de la Unión tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que se nos ofrece en los actuales momentos. Eran el rey del mambo. Era un visionario ese. Este hombre probablemente era conocido como Rappel en Estados Unidos. Fue un poco habrá como mucho uno o dos casos de... Exactamente. Sí. No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Estados Unidos era feliz y dice, mira, me va tan bien las cosas que yo me voy a Europa, ayudo a esta gente, pero en octubre de 1929 todo cambió, ¿verdad, Antonio? Cambió bastante. Porque vino el crack, vino el fiera, el mastodonte del 29. Una cosilla, o sea, Rafa, para que se nos quede claro, entonces, para que la gente entienda lo de el concepto feliz años 20 se refiere a esos años en Estados Unidos con ese auge. Efectivamente. Vale. Los felices años 20 solamente podemos hacer uso de esa expresión, que ya de por sí es muy dudosa, porque como vamos a ver ahora en la exposición de Antonio, era un crecimiento económico totalmente ilusorio. Esa expresión solamente la podemos trasladar a Estados Unidos, ¿no? Porque estamos viendo como en Europa la década de los 20, sobre todo la primera parte de la década de los 20, es muy conflictiva y es muy inestable. Sí es cierto que luego, en ese conocido como espíritu de Locarno, la segunda mitad de la década de los 20, en Europa va a ser más liviana, pero cuando hablamos de felices años 20 nos estamos refiriendo a esa vida, esa nueva moralidad, esa nueva mentalidad de una sociedad estadounidense que se cree que por fin le ha llegado la felicidad después de unos años difíciles de Primera Guerra Mundial. Perfecto. Y tú, que allí no cayó ni una bomba, ¿sabes? Que allí no pasó nada. Pero bueno. Sí. En fin, el crack del 29. Antes he dicho que ellos se creían que estaban muy bien y eso, y es verdad, porque es que hasta 1925 el crecimiento era un crecimiento económico sólido. Es decir, no estaba basado en especulaciones y estaba acorde con la realidad económica. O sea, que lo que se producía era lo que el dinero que se producía era el que había, ¿no? Como luego con lo que vamos a ver, que es como que parece que se produce un montón de dinero, pero luego eso no tiene valor real, no se soporta en ningún sitio, es pura especulación. Es como lo de imprimir billetes, que siempre, se hace la broma. Exacto. A partir de 1925 empezaron a imprimir billetes. Pero un montón, además. Eso pasó literalmente en Alemania. De hecho, he visto una foto que podemos colgarla, si la vuelvo a encontrar. Una foto de un alemán en la época. Ahora, si no la encuentras, Rafa, ¿qué hacemos? Ponemos una foto tuya sonriendo. Si no la encuentro, pues hago una foto yo mía saludando y ya está. con billetes. Con billetes. Que estaba un alemán en la década de los 20 empapelando su casa con billetes, con marcos, porque era más barato que hacerlo con papel de empapelar. Sí. Gente con carros. Y además hay otra imagen con gente con carros con carretillas llenas de billetes para comprar una barra de pan. Y ahora estoy en la obligación de encontrar esa foto, porque si no voy a quedar mal. No, pero que si no, creemos, si no tienes que hacer algo parecido. Bueno, a partir entonces de 1925 se empiezan a dar los primeros síntomas. Aparte que recordar que el capitalismo es un sistema que tiene crisis cíclica, o sea, de por sí va a haber crisis económicas cada ciertos años por la pura naturaleza del capitalismo. Pues esto se ve agravado por la especulación y la inestabilidad económica que esto crea. Esto yo lo voy a explicar para la gente normal, porque en verdad hay mucho tecnicismo, mucho rollo económico. Como si me lo explicara a mí, que de matemáticas entiendo lo mismo que una persona nacida ayer. Yo igual, o sea, que para adelante. O sea. Bueno, los dos principales problemas y causantes de la crash del 29
son la sobreproducción y el abuso de los créditos. La sobreproducción, por ejemplo, se ve muy bien en el campo de Estados Unidos. Y es básicamente por ser unos malditos ansias, que es lo que son los putos yankees. Ya ha pasado la moto. Si nos está escuchando un ciudadano estadounidense, le pedimos disculpas. Que se aguante, que se aguante. Que su abuelo no hubiera formado la que formó. Si usted es de Detroit, no es nada personal con usted. Mira, ¿por qué va lo de la ansia? Porque en los productos del campo subieron muchísimo los precios. Entonces, ¿qué hicieron los agricultores y los ganaderos? Endeudarse con más créditos para comprar más tierra, para comprar más maquinaria, para aumentar más la producción y obtener más dinero. ¿Qué pasó? Que se acabaron arruinando porque produjeron tanto que toda la gente de Estados Unidos, de los mercados que podían pagar los costes de producción, ya estaban satisfechos, ya tenían el producto, no querían más. Y los mercados que quedaban no podían pagar esos costes de producción, entonces se quedaron con todos los excedentes y se arruinaron. Eso es el problema de la sobreproducción explicado en el campo. Luego también pasó en otros sectores, pero sobre todo en el campo donde más pasó. Esto se une al abuso de los créditos. El abuso de los créditos en tres direcciones: para producción, como acabamos de ver, para consumo propio, pero sobre todo para la especulación bursátil. Cogían créditos para invertir en bolsa y sacar un beneficio rápido. Este es un problema gordísimo porque, como pasó luego lo que pasó, una cosa arrastraba a la otra. Y no solo el que había pedido el crédito acababa en la ruina, sino el propio banco, porque es el que tenía que responder. Claro. ¿Vale? Esto al final es lo que... Es una realidad económica que no se sostiene en ninguna base sólida. Es un castillo de naipes, es un gigante con los pies de barro, como se suele decir, ¿no? Entonces, en esta situación llegamos al Jueves Negro, el 24 de octubre del 29, que hay una depreciación enorme de las acciones y entra un pánico a la gente por vender tremendo. Los bancos en ese momento pues dicen, bueno, vamos a comprar nosotros las que están saliendo al mercado y sostienen un poco la situación, porque si pasaba lo que iba a pasar, los bancos iban a la ruina. Pero el 29 de octubre es la hecatombe. 16 millones de acciones van al mercado. Y esto es que es una cadena y es maravilloso. A mí es que las crisis del capitalismo y más en Estados Unidos pues me hacen gracia. Se derrumba la bolsa. Entonces, como se derrumba la bolsa, estaba sostenida por los préstamos, se derrumban los bancos. Como las empresas están sostenidas también con los préstamos de los bancos y ya no dan más préstamos, se derrumban las empresas. Y como las empresas son las que sostienen al final a las familias en la economía capitalista, la gente va al paro. Y entonces, los felices años 20, así, de los felices años 20 a la Gran Depresión. Claro, y justo un año después de las declaraciones que antes habíamos escuchado. Claro. Sí, claro. Como Albelda viendo la semifinal del Sevilla-Valencia. Es que... terrible. Como todo estaba sostenido con el crédito, pues los bancos quiebran, retienen crédito, demás, las empresas, y al final lo principal es que el paro se desata de una manera increíble. Y esto se extiende a Europa también. Porque, claro, como había dicho Rafa, con el plan Dawe había mucho capital invertido en Europa para las reparaciones de guerra. Capital que cuando pasa esto se repatria. Es que la estabilidad europea en la segunda mitad de la década de los 20 se había creado estaba básicamente sostenida por Estados Unidos. Claro, depende de Estados Unidos. Como Estados Unidos ahora mismo está en la mugre... Pues Europa se va a la mugre también. Claro, le dice a Europa, oye, el dinero ese dámelo, que es que me hace falta a mí, ¿sabes? Y, oye, las perras que te deje, ¿dónde están los 5 euros? Los 5 euros. Oye, yo te di 5 euros, ¿no? ¿Sabes? Pues es un poco eso lo que pasa. Claro, la crisis se expande por la repartición de capitales y entonces se para la reconstrucción de Europa. Y aparte, Estados Unidos se vuelve súper proteccionista en su mercado y deja de comprar productos extranjeros, lo cual hace que decaiga aún más la balanza de pago y todo este rollo. Bueno, que la economía de Europa se hunde más todavía. Además, Antonio, en Europa siempre se ha criticado también que no hubo un intento de respuesta común por parte de las naciones europeas para atajar la crisis, sino que cada país por su lado intentó realizar sus propias medidas. Al final luego todo se basa un poco más o menos en lo mismo, menos Alemania cuando llega Hitler. O sea, básicamente son medidas liberales, ¿no? De dejar el mercado que ya se arregle solo, pero sí es verdad que cada uno va por su lado, no hay una respuesta común, no se unen todos y crean un fondo común o una manera de apaciguar, de amortiguar un poco el golpe y seguir con la reconstrucción y demás. Ahí ya sí que
se volvió al abandono total y cada uno su cosa y volvemos otra vez al clima que va a crear luego lo que pasó. Es que en 1932 en Europa había 30 millones de parados y millones de personas vivían de la caridad. Claro, esto es un momento de crisis tan gordo y teniendo en cuenta sobre todo en Alemania lo que había pasado antes con el Tratado de Versalles, ¿qué pasó? Pues que el fascismo subió como la espuma. Y nosotros, mientras tanto, intentando crear un régimen democrático. La verdad que sí, que la república que tuvo que nacer en unos años, malísimo. O sea, no sé. A mí me da pena porque yo si lo veo como una persona, me parece la persona más desgraciada. Pero no desgraciada de, joder, qué asqueroso eres, no, desgraciado de mala suerte, tío. de mala suerte. Le pasa todo, tío, es que le pasa todo. Bueno, vamos a ver un poquito así por encima las 3 respuestas así más grandes que se le dio a esta crisis, si os parece. La tradicional, como he dicho, pues es dejar al mercado hacer. Ya se arreglará, como el capitalismo, la oferta, la demanda. Todo se arregla solo, como según dicen los liberales. No tienen ni puta idea, pero sí, según parece, sí. Pues políticas inflacionistas y proteccionistas del mercado. ¿Esto qué pasa? Que aumenta muchísimo los precios y aumenta muchísimo la conflictividad social. Y es muy difícil de mantener estas políticas, pero claro, al final, pues a porrazo con la gente y ya está. Luego hay dos tipos más de. Bueno, habría algunos muchos más. Pero bueno, la más importante, el New Deal, que es cuando ya llega Roosevelt al gobierno, se basa en políticas del el economista John Maynard Keynes, creo que se llamaba. Sí. Que son políticas básicamente de el sector privado ha fallado. Bueno, pues papá Estado, ayúdame. Básicamente. El Keynes lo que decía y lo que se aplicó fue que si la inversión privada, es decir, la inversión de los burgueses, ¿vale? de los ricos, está estancada, lo que hay que hacer es poner en circulación el capital del Estado para reactivar la economía hasta el punto de que la inversión privada vuelva a reactivarse. Entonces, por eso crean un montón de obras públicas gigantes para paliar el paro, hay subsidios, los bancos están bajo supervisión estatal, se devalúa el dólar para poder competir en el extranjero, se reduce la jornada laboral, hay un salario mínimo fijado. No, al final tuvo que venir papá Estado a arreglar la papeleta porque si no, no salían de allí ni para atrás. Y luego está el modelo. Y aún así fue muy criticado porque luego la campaña de los republicanos es de vuelta a la normalidad. De que cuando quieren acabar con sí, pero Roosevelt. Básicamente Roosevelt lo que creó fue una especie de estado del bienestar. Claro. Básicamente, porque es que si la economía no por sí sola no tira, pues ¿cómo vas a tirar? Pues regulando las cosas, con racionando. Como tiene que ser, ¿no? Claro. Si esto no va bien, pues tendrás que meterle mano y decir, pues esto por aquí, esto por allí, ¿no? Si hay 2 gallinas, ¿por qué vas a comer una más? ¿Sabes? Pues comeremos todos, ¿no? Yo qué sé. Y luego está el modelo autárquico nazi, ¿no? Básicamente es una defensa del capitalismo y la propiedad privada a ultranza, basado en la autarquía, en la agricultura de abastecimiento, en acuerdos comerciales bilaterales con potencias más débiles, regulación de precios, racionamiento de productos básicos, cosa típica de este tipo de regímenes. Se canaliza el beneficio empresarial a la compra de deuda pública para financiar la actividad productiva estatal en busca del pleno empleo. Y también la importancia que tuvo la industria del rearme, cuando Hitler ya empieza a decir, mira, ya voy a hacer la Luftwaffe y todo lo que haga falta, ¿sabes? Que lo del Tratado de Versalles ya se acabó la broma. Se acabó, ya está, esto ya. Y último modelo, que es importante, que lo tengo puesto aquí, es que pues, la Unión Soviética pues, no sufrió estas consecuencias porque no estaba metida dentro de estos círculos. Claro. Entonces, como estaba su rollo, pues el Crater 29 se lo pasaron un poco por ahí. También porque la tenían aislada. No es que ya se quisiera aislar y la Unión Soviética estaba aisladísima, pero bueno. Y básicamente esto fue lo que pasó. Una bomba de humo fue la economía de Estados Unidos en los años 20 y por eso pasó lo que pasó en el Crater 29. Sí. Entonces rota ese espíritu de Locarno, como decíamos, rota esa convivencia que ya de por sí era frágil. Sí. Tras el Crater 29, por la década de los 30, va a ser un periodo muy difícil para Europa, ¿no, Dani? Antes de nada, decir que nuestro técnico Javi te ha salvado el culo, Rafa, porque me ha enviado la foto del hombre empaquetando su casa de billetes. Me la ha enseñado, me la ha enseñado. Así que ya la tenemos. Incluso ya se me está ocurriendo portada para el programa. Pues mira, no es mala portada. Vale. Puedes ponerme a mí con la foto, pero con mi cara empapelando. Eso es lo que iba a hacer.
La cuestión, Europa en los años 30, pues un mundo paradisíaco donde todo el mundo querría vivir. Ya había hecho referencia al Tratado de Versalles, que también traía yo en parte, pero ¿se me escucha bien? Es que creo que... Sí. Vale. Se te escucha perfecto, Dani. Entonces no es cuestión de volver a repetirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí destacar algunas cosillas que dice Samuel de León Paz en su tesis doctoral, que es interesante. Además, Rafa, creo que a ti te gustaría, porque me recuerda un poco al TFG que hiciste. Él analiza la prensa en España, cómo trata la conferencia de Múnich, en plan, tanto de un lado como... Entonces, es interesante eso. Sí. Él habla, Claro, pues, tenemos que tener en cuenta que todavía en 1938 hay una España republicana y una España franquista, y cada una tiene su prensa. Claro, cada una va a ver esos sucesos en Europa de una forma distinta. Y claro, es lo que dice, bueno, en el Tratado de Versalles, es lo que has dicho antes, Alemania es prácticamente la única responsable de la Primera Guerra Mundial. O sea, eso es como lo que se sienta cátedra en torno a eso. ¿Qué va a pasar? Es que psicológicamente y socialmente el ideario colectivo alemán y europeo se va a ver muy marcado por este sentimiento. Tenemos la inflación y el empobrecimiento del que ha hablado Antonio. Básicamente los anhelos y esperanzas, como dice Samuel, de esta gente cae en picado. Eso va a llevar a sufrimiento, pues de todo el tema de la llegada de Hitler al poder. Es que la gente pierde la fe en la democracia porque no da salida a las necesidades, no soluciona los problemas que tiene esta gente. Exacto. O sea, ya no es solo la economía, sino que es la propia gente, que eso es importante para entenderlo, es psicológicamente caen. Y bueno, y además que Europa cambia. O sea, tenemos que el Imperio Austrohúngaro se desmiembra, surge la Primera República de Austria, Checoslovaquia. Entonces, es un mundo muy cambiante. En ese contexto, tampoco, en este programa no le vamos a dedicar a cómo Hitler llega al poder, que de eso podríamos hablar otro día, claro, sino que cuáles son las medidas que se toman en los años 30, o cuáles son las medidas que Alemania toma en los años 30 y que, por tanto, ver cómo Europa responde a esas medidas, que sería lo que llamamos la política de apaciguamiento. Es decir, todo el programa expansionista de Alemania va a tener una repercusión en Europa, que los dos grandes dirigentes de Europa en ese momento, que son el Reino Unido y Francia, van a tomar una serie de decisiones, en este caso, más bien no tomarlas, sí, que llevarán a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablando mal y pronto, no enfademos a Hitler porque no queremos una guerra con él y ya está. Y en eso consiste. Había mucho miedo y malos recuerdos de la Primera Guerra Mundial, y Francia y Reino Unido, sobre todo Reino Unido, que ahora hablaré de eso, que es quien realmente llevaba todo el tema, decían, pues vamos a dejarlo, que no llegue, por evitar una guerra. Claro. Al final sucedió, y que ahora rescataremos la famosa frase de Churchill, que tanto me gusta. Qué buenísima. Entonces, para hablar de esto tenemos que hablar de Lebensraum, que es el espacio vital alemán. Es decir, que esto es un poco resumen de lo que ya hablamos en otro programa, pero voy a añadir alguna cosilla más para renovarlo un poco. Estamos hablando del pangermanismo, es decir, de la idea de expansión de Alemania. Hemos dicho que con el Tratado de Versalles va a perder muchos territorios que históricamente le pertenecían a Alemania, a Prusia y ese proyecto de unificación alemana. Y entonces lo que quiere Hitler es recuperar esos territorios que para él son puramente alemanes. De esto se trata, es Lebensraum, para que lo entendamos. Hay una expansión hacia el este y bueno, dice que hay un derecho a ocupar otros territorios de razas inferiores, como los eslavos, y todo esto está lleno de mucho nacionalismo, antisemitismo. Vamos, todos los ismos así que dicen que Alemania es lo mejor del mundo, pues se unen para crear este concepto del espacio vital, ¿no? Y de aquí sale la expansión de Alemania. Claro, digamos que el concepto de espacio vital es una mezcla de pangermanismo con racismo. Digamos, sí, esa superioridad de la raza alemana frente a otras razas que ocupan su espacio vital. En este caso, la eslava, que la consideran inferior.
Exacto, es que cuando hablamos de racismo hoy en día yo creo que el concepto se ha desconfigurado un poco, porque claro, imagina, tú insultas a una persona de otra etnia y automáticamente eres racista, pero el racismo no se basa únicamente en ese desprecio, sino en, no es tanto el desprecio a los demás, sino en la creencia de la existencia de una raza superior, en ese sentido. Claro. Porque, sin embargo, por ejemplo, Hitler, cuando hablaba de la raza árabe, también la entendía como una raza no más pura, no tan mezclada o tan impura como sería, en ese caso, la de los judíos. Entonces, sí que va a ser como un eje vertebrador el concepto de la raza para su expansión. La expansión yo creo que se puede dividir, bueno, podemos dividir en varios años. En el 35, en primer momento, que apenas hay movimiento. O sea, el ejército alemán todavía es débil. Bueno, está la recuperación del Sarre, vuelve el servicio militar obligatorio, el ejército se hace más fuerte, que se crea la Luftwaffe, que es la fuerza militar aérea que ya habíamos hablado antes. Y aquí tiene lugar la conferencia de Stresa, que se reúne en Francia con Italia y Reino Unido, intentando, digamos, aislar a Alemania. Por otra parte, bueno, Italia ya sabemos que luego pasará a ser aliado de Alemania, pero en este primer momento él va un poco más por su lado, ¿no? Intenta invadir Etiopía, Sí. pero bueno. De hecho, los primeros años de Mussolini no son mal vistos por la democracia. No, es que no lo ven como una amenaza. No lo ven como una amenaza. A partir de aquí, pues sí, claro, como invade Etiopía y le pone sanciones económicas, pues él dice, vale, pues me voy fuera de la Sociedad de Naciones, y en el 36 crea el eje Roma-Berlín, es decir, se alía con Hitler a Italia, ¿vale? O sea, Italia y Alemania ya pasan a ser colegas. En el 36 también tenemos la militarización. Mal momento para Alemania el día que se hizo colega de Italia. No sabía lo que se venía. También en este año tenemos la militarización de la Renania. Aquí ya es un movimiento importante y Francia y Gran Bretaña no hacen nada. Dicen, ya está. Y además que en este momento, como he dicho, Alemania tenía un ejército débil que era el momento bueno para atacar, en realidad. O sea, Sí. que podría haberle parado los pies. Al principio, las primeras acciones que realiza Hitler incumpliendo el Tratado de Versalles, la respuesta por parte de Reino Unido y de Francia es un poco como, a ver, es normal que esta gente quiera recuperar un poco de terreno porque quizás nos pasamos, ¿no?, con el Tratado de Versalles. Ya, sí, seguramente, bueno, verían que no era todavía algo amenazante. Claro. ¿Qué pasa en el 36 también? Que empieza la guerra civil en España, y esto lo tenemos que entender también como parte, que lo estuvimos de hecho hablando ayer, como parte de la política de apaciguamiento, es decir, el tratado de no intervención, que luego Alemania e Italia no van a cumplir un carajo desde primera hora, pues es una forma más de dejarlos hacer. Y aquí, bueno, podemos entrar en debate de que si Gran Bretaña prefiere un gobierno franquista que algo que se parezca meramente a la Unión Soviética, ¿no? Que eso ya se habló. Entonces, otra cosa más en la que Alemania hace lo que quiere. Como va a pasar en Austria, en Checoslovaquia, en Finlandia y demás, ¿no? En el 38, en marzo, se da lo que se conoce como el Anschluss, que es la unión entre Alemania y Austria. Que, por cierto, el Anschluss estaba completamente prohibido en uno de los puntos del Tratado de Versalles. Exacto. Sí, porque incluso Austria quería, en un principio, cuando acabó cuando acaba la Primera Guerra Mundial, incluso Austria se plantea unirse a Alemania. ¿Sabéis? Sí, porque se queda tan débil y demás que dicen, bueno, pues yo qué sé, pues nos vamos aquí con nuestros hermanos alemanes de toda la vida, ¿sabes? Pero se le prohibió. Ahora es un buen momento para poner el papelito de... Eso te iba a decir, que ahora sí podemos ponerlo. Claro, aquí lo que... Hay un plebiscito, o sea, la Sociedad de Naciones, para quedar bien, dice, bueno, esto porque se vote, ¿no? Y ahora pondremos la imagen porque, claro, la papeleta donde se votaba tiene el círculo del sí y el del no. Tiene un círculo para el sí y otro para el no, pero el del sí es mucho más grande que el del no. Que ahora ya lo podemos ver en la foto, que la verdad es que lo subimos a Instagram, nos lo censuraron, creo, porque... Sí, porque sale una fástica. Pues salía una fástica, sí. Eso para empezar. Y luego, como decía Rafa en aquel programa, no es secreto porque un oficial de la SS te vigila y además se lo daba en mano a él para que primero lo revisase. Tu voto se lo entregaba a un oficial de la SS. Y él miraba si había votado que sí o no. Así funcionaba el plebiscito. No, pues, así funcionaba el plebiscito democrático sobre la entrada o no de Austria en el Tercer Reich.
Claro, Tú está puedes hablando votar de la por- anexión. Claro, Está claro. hablando, por si nos perdemos, de la anexión de Austria a Alemania, ¿vale? Eso es lo que se votó. Pero no votó todo el mundo, ¿eh? Que hubo unas eso también lo comentaba Rafa en el otro programa, 400.000 personas entre gente, bueno, pues gente de izquierda, judíos y tal, pues que no votaron. O sea, que en realidad Claro. entre que no votó esta gente y que el voto era como era, pues bueno. Y claro, el Anschluss, que como ya hemos dicho, era algo completamente prohibido en el Tratado de Versalles, se produce y Francia y Gran Bretaña siguen mirando para otro lado. Exacto, no dicen nada. Así que, siguiente punto. Aquí tampoco actúan, ¿vale? No han actuado en la Renania, no han actuado en la Guerra Civil Española, no han actuado en Austria. Siguiente paso, Checoslovaquia. Los sudetes. Exacto, en los Sudetes donde hay más población alemana Claro. y bueno, también para adelante. Aquí no pasa nada tampoco. Es verdad que ahora, ya sí, pues Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia se van a reunir eh, para evitar mayores problemas, pero claro, se reúnen Claro, entre ellos hay que para decir un hablar momento, de... Dani, Sí, que Austria pues se anexiona porque al final son alemanes, ¿no? sí, claro. Y Checoslovaquia, Hitler mira a Checoslovaquia porque hay, como ya hemos dicho, hay una región que es la región de los Sudetes que es de mayoría de población alemana. Exacto, eso es. Entonces, Sí. claro, Hitler entra con este pretexto, pero al final va a invadir todo el país. Checoslovaquia entera. No, y además, que tú también hacías tu referencia, aquí tenemos la conferencia de Múnich de 1938, donde, como digo, se reúnen Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia. No había ni un checoslovaco por allí, ni se le esperaba. Nadie. Peter Che no estaba allí. Y, claro, se llega a un acuerdo en el que básicamente dejan campar su hacha a Alemania, o sea, no hay más. Y aquí es donde viene, que es un episodio que me encanta. Claro, porque Que, es que el presidente, bueno, el primer ministro británico por entonces, que era Neville Chamberlain, llega a Inglaterra súper contento con su papelito de que Hitler le ha dicho de que no va a ir nunca a la guerra con Gran Bretaña, que no va a haber una segunda guerra Claro. mundial, ¿no? Entonces llega todo feliz con su papelito de sí, los checos que le dé por saco, pero yo vengo con mi Claro. papelito de no a la guerra. Vengo con el justificante, hoy no trabajo, ¿sabes? Esa a costa, o sea, y Inglaterra no entra en la guerra a costa de checoslovacos, austriacos, españoles. Claro, no olvidemos que Checoslovaquia era un país aliado de Gran Bretaña y de Francia. Pirata. Y lo dejan completamente vendido. Pirata. Ahí va, ahí va. Chamberlain llega a Inglaterra con ese acuerdo, ¿no? Que él habla que es la paz para nuestro tiempo. Claro. Y Churchill le dijo que es que creo que es una de las mejores frases de la historia, tío. Y mira que Churchill que no es que sea voto, o sea, que no es que sea santo de nuestra devoción, pero bueno. Churchill le dijo, se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, y elegiste la deshonra y también tendrás la guerra. Y no falló, ¿no? En ese pronóstico. No. El único que acierta con sus predicciones en lo que llevamos viendo del programa fue Churchill. La frase fue lapidaria. En el 39, finalmente, pues la anexión de Checoslovaquia es total, con la excusa de que, de lo del tema de Eslovaquia, ¿no? Que estaba junto a Checa en ese momento. Entonces, pues bueno, es como Claro. que Hitler pretende defender el independentismo eslovaco y invade Checoslovaquia claro. con esa excusa. Entonces, después de ya de Checoslovaquia, viendo que ni Gran Bretaña ni Francia hacen absolutamente nada, Hitler mira su agenda y dice, ¿qué es lo siguiente? Hoy toca. ¿Qué tenemos por aquí? Polonia. Es que, claro, ya no hay nada más. O sea, Francia y Gran Bretaña que se dan cuenta de que el apaciguamiento ya no sirve para nada. Claro. Y están viendo cómo Alemania mira a Polonia y le dicen, vamos a asegurar tu independencia. Tú no te preocupes, Polonia, que si pasa algo estamos ahí. Y Hitler, claro, es un poco el cuento del lobo. Dice, ya esta vez tampoco van a hacer nada. Claro. Y efectivamente, llega septiembre de 1939 y pues invade Polonia y Francia e Inglaterra declara la guerra a Alemania y ya tenemos pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la que no vamos a entrar ahora mismo. Pero destacar cosas que no se dijeron en otro programa y que creo que son interesantes, que yo quería destacar sobre todo el tema de que siempre hablamos de Francia y de Reino Unido, pero es que realmente quien lleva la iniciativa en la mayoría de acciones es Reino Unido. Sí. O sea,
De hecho, en la Guerra Civil Española, el gobierno de Francia, que era un gobierno del Frente Popular, León Blum. estaba favorable a la intervención en ayuda de la República. Lo que pasa que por propias presiones de los sectores conservadores en Francia y sobre todo porque Reino Unido le decía, tú haz lo que quieras, pero yo no voy ahí porque yo no quiero cabrear a Hitler. Entonces Claro. Francia se achantó. Francia estaba a la defensiva, no a la iniciativa. Claro. Y hay autores que hablan de que es realmente una tutela de Reino Unido, o sea, de Londres sobre París, ¿no? De hecho, Reino Unido controla las divisiones del gobierno francés. Claro, y también en Francia que había un régimen político incompetente y va a ser dócil a Reino Unido. No hay nada más que ver que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Francia dura 2 telediarios y Gran Bretaña es verdaderamente el hueso duro que se encuentra Hitler al principio de la guerra. Claro, pero porque está en una isla, que tampoco te creas tú que porque hay un cacho de más que lo separa, que si no, bueno, caen 2 días también. Pero igualmente no creo que hubiese sido el paseo militar que fue la toma. No, hombre, no, es que eso. No, tenemos la línea Maginot, por aquí no pasa Hitler, por aquí no pasará. Bosque Ardenas, profundo, no pasa, tanque. No, toma. Yo, es que eso es de mi episodio favorito de la guerra, me encanta. Yo creo que Francia siempre de hecho, va. Ahora aquí vamos a poner, que esta sí la tenemos, si queréis, la foto de Hitler haciéndose una foto en la Torre Eiffel. Es que aquí hablamos de que Europa vendió, o sea, de que Inglaterra y Francia vendió a Europa, pero en parte Inglaterra vendió a Francia también. A porque, todo el mundo. O sea, fijaros, casos como, por ejemplo, o sea, Francia y Reino Unido, o sea, conceden garantía a Rumanía y a Grecia, ¿no? Es como un ejemplo. Y un mes más tarde, Reino Unido firma con Turquía una declaración de ayuda mutua y Francia firma otra igual. O sea, Inglaterra, cuando Alemania invade Polonia, le declara la guerra a Alemania, Inglaterra sola primero. Y 6 horas más tarde, Francia también. O sea, no le quedaba otra a Francia tampoco, pero... Francia se tiró 6 horas como diciendo, hostia, ¿qué hacemos? Va todo el rato por detrás, ¿no? Y ya así como conclusión e idea final, y no sé si da pie a debate, pero sí a opinión, ¿no? Tim Bouvier, que es un autor que he estado leyendo, que bueno, hay cosas que a lo mejor opinamos distinto, ¿no? Pero sí que él destaca mucho la idea del nunca más, ¿no? Como que él piensa que en la cosmovisión europea de ese momento, sobre todo de Francia y Inglaterra, estaba el concepto de nunca más, nunca más. Y todo lo que se hizo fue por el nunca más, cuando al final lo hubo, ¿no? Él sí que defiende que si estamos hablando de medidas cobardes o de realmente una medida que pretendían la paz, ¿no? Y... Yo lo que creo que es... Sí, termina, Dani. No, eso sí, o sea, que si estamos hablando de cobardía que se debe criticar y tal, se está hablando de el mal menor y que realmente sí que evitaban sacrificios innecesarios y todo ese tema. A ver, está claro que el trauma de la Primera Guerra Mundial fue durísimo, sobre todo porque se venía de un siglo XIX en el que Europa se quería reír del mambo y que el progreso era lineal, ¿no? Y de repente ese revés de la Primera Guerra Mundial cambió muchísimo la mentalidad de Europa y que no querían para nada una guerra, yo se lo tengo clarísimo. ¿Cuál fue el problema? Que yo creo que la Segunda Guerra Mundial, que es hasta ahora, y toquemos madera, el conflicto más horroroso que ha sufrido la humanidad, mucho de que fuera tan horroroso, tuvo culpa tanto Gran Bretaña como Francia, porque hicieron que el monstruo que se convirtió el Tercer Reich ganara el músculo que ganara durante esos años, ¿no? Si al principio... Si lo ponen chiquito. Exactamente, si en el 34, en el 35 o incluso en el 36, cuando ya vemos que Hitler tiene una política exterior tan agresiva y que ya se conocen sus planes, si ahí se hubiese intervenido, probablemente no, era una certeza. Alemania no estaba capacitada para combatir con las garantías que lo hizo luego a partir del 39. Yo creo que este programa es importante para entender los antecedentes de todo lo que ocurrió y que llevó a algo que todos queremos conocer, pero que sabemos que no sabemos cómo se gesta, ¿no? Y hacerlo más o menos dentro que cabe, a lo mejor hemos usado expresiones que no son tan fáciles, pues bueno, pero es hacerlo más entendible y sobre todo colocar en un contexto histórico
algo que parece como estancado en el tiempo entre el 39 y el 45 y que solo conocemos por ya a día de hoy, poca gente se acuerda y lo conocemos, todo el mundo lo sabe, digo de a pie, por película. Ya Sí. estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero es que este programa no es un programa sobre la Segunda Guerra Mundial, es un programa para entenderla mejor. Sobre el camino, Claro, que explica para- el De estallido de la guerra. por qué la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y yo creo que es también necesario tocar esa parte de atrás, ¿no? Porque Hitler no nació encima de un estrado. O sea. Además hemos empezado el programa hablando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, porque yo considero que la Segunda Guerra Mundial empieza en las consecuencias de Sí, es la primera. es como un poco lo que decía, no me acuerdo qué autor era ahora mismo, pero decía que el periodo de la Primera Guerra Mundial, entre guerra y Segunda Guerra Mundial, se podía considerar un poco como una nueva guerra de los 30 años Claro, una en segunda guerra de Europa. los 30 años, porque Claro, no hay una paz duradera y no hay una paz sincera después de la Primera Guerra Mundial. no hay una estabilidad que digas tú, vale, la Claro. cosa está tranquila. No, es que la tensión que hay con la paz armada antes de la Primera Guerra Mundial se sigue notando. Y al final Hitler y el nazismo nace de Versalles. Sí. Es que eso es importante entenderlo. No es que haya una naturaleza malvada en los alemanes, que es que también a veces se ha vendido ese discurso. Es que Alemania, no pensemos en Hitler, pensemos en la gente de Alemania. No justifica el antisemitismo, se comprende el por qué surge, que es distinto. Claro. Alemania en los años 20 es pobre y humillada. Entonces, Pero es que una consecuencia de la Primera Guerra Mundial es una causa principal de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, y eso explica por qué Hitler, que es un payaso que hablaba muy bien, pero a un payaso llegó al tener el poder que tenía, porque la gente estaba muy hasta los cojones. la gente lo que quería era escuchar a alguien que le dijera, vamos a recuperar la grandeza de Alemania y aquí todo el mundo va a volver a comer regularmente. Él supo aprovechar eso y luego, pues, ya sus teorías racistas y todas sus cosas esas, que bueno, pues eso, nadie está de acuerdo con eso, evidentemente. Aquí nadie está de acuerdo con Hitler, ni con sus mierdas, ni con su... Solo hay que reconocer, solo se reconocen las cosas que pasaron, en el sentido de, por la Luftwaffe era una aviación de la hostia. Pues sí, el ejército nazi era una máquina de guerra grandiosa. Ahora, era el ejército nazi, gracias a Dios que lo reventaron, ¿sabes? Básicamente. Sí, sí. Que no se haya confundido aquí la gente, que no somos aquí nada. Lo que está claro es que... Que va. Estamos explicando un contexto social y económico. Y las cosas no pasan porque sí. No. Entonces... Claro, tenemos que entender que ese crecimiento surge en una situación en la que el pueblo alemán, pues como decía Dani, no es que sea malo por naturaleza, sino que se vio arrastrado prácticamente a creer en las teorías de ese absolutamente loco. Además de verdad. Pues bueno, sí. Si no tenemos nada más que debatir, pasamos al juego y cerramos con el programa de hoy. Venga, vamos. El juego de hoy es un verdadero y falso, que ya lo hemos traído en alguna otra ocasión, pero en este caso innovamos un poquito ya de frase histórica. Una frase dicha por personajes históricos y vosotros pues tenéis que decirme si esa frase de verdad la dijo esa persona o por lo menos está atribuida comúnmente a esa persona o si me lo estoy inventando por completo, como un bellaco. Así que vamos con la primera de la frase. Ya está, yo la digo y vosotros pues decís verdadero o falso, lo que os parezca. Empieza tú, Dani, diciendo esta vez. La primera. Decía Bismarck, poco después de firmar la paz en Versalles con Francia, después de la guerra franco-prusiana, y después de crear el imperio alemán en Versalles. Decía, Francia ahora conoce el poder de la nueva Alemania. De ahora en adelante debería apostar por la paz si no quiere perder otra guerra. Otra vez Versalles, otra vez Alemania, otra vez Francia. Otra vez con bigote. Si es una frase famosa de Bismarck, que me perdone todo el mundo, pero no la conozco, así que creo que voy a decir que es falsa. Yo también creo que es farsa, ¿eh? Ambos decís que es falsa. Yo creo que es farsa. Es que no puede me ser, suena la de podría nada. haber dicho, pero a mí no me suena de nada tampoco. Yo qué sé. Es que las palabras, no sé, creo que él usaría otras palabras. No sé. Yo creo que te la has inventado eso tú, ¿eh?
Me la he inventado. A ver. Es que es muy de vacilón, pero o sea, yo creo que él vacilaría con más estilo, ¿no? En plan, Más grandilocuente. que sepa la Francia que la guerrilla de Alemania, algo así, ¿sabes? ¿Sabes? Puede ser, puede ser. Pues vamos con la siguiente de la frase. A ver si en esta también acertáis. Flavio Estilicón, que fue un general romano de origen vándalo del siglo IV, dijo: la gloria del imperio pertenece ya a épocas pasadas, pero sus hombres siguen honrando el nombre de Roma. Como no lo sé, pero me suena a que puede ser, voy a decir que es verdadero. Pero vamos, no tengo ni idea. Esa no tengo ni idea. Yo no es por seguir respondiendo lo que responde Antonio, pero yo voy a apostar porque es verdadera. Me pega que Flavio Estilicón haga referencia a eso, ¿no? Pero a lo mejor te lo ha inventado, no lo sé. Puede ser que se la haya inventado, pero... Como un bellaco. ¿Qué perro? Me la he inventado por completo, sí. Pero bueno, No sé, me sonaba quizá Flavio Estilicón en su intimidad lo pensaba. Me sonaba vándalo eso, tío. Pues vamos con la siguiente frase. Que en este caso son dos frases, porque estamos hablando de una conversación entre Nancy Astor, que fue la primera legisladora británica en el Parlamento inglés, y Winston Churchill, del que ya hemos tenido la ocasión de hablar de una frase suya, ¿no? En este caso, tanto Astor como Churchill se llevaban muy mal. Se llevaban muy mal y tenían continuas discusiones en el Parlamento. Y Nancy Astor le dijo: si yo fuera su mujer, le envenenaría. Y le responde Churchill: si yo fuera su marido, me lo bebería. Esa es verdadera. Porque, o sea, o me suena, y me estoy inventando que me suena, pero me suena y aparte es que Churchill lo diría. O sea, y si no es verdadera, da igual. Ministerio del Tiempo que vaya hacia atrás y la haga decir. Y lo haga decir. Yo creo que la he escuchado, tío. O sea, yo creo que sí. A mí me ha encantado eso. Yo, nada más que por lo que me ha gustado, quiero que sea de verdad. Así que digo que es verdadera. Es verdadera. Pasó. Es que me suena lo de claro, me suena, no sabía quién era ella, pero sí que me sonaba eso de lo de si yo fuese su marido me mataría o me envenenaría. Sí, Así que me eso lo bebería. Eso es. Hostia, que Churchill la verdad que era el frases, tío. O sea. Churchill de Sentences. Bueno, pues vamos ahora con la siguiente frase y en este caso el protagonista es Felipe II, que dijo a raíz de las guerras que mantenía el imperio en la provincia holandesa, dijo: prefiero perder todo mi estado a reinar sobre herejes. Hostia, es que lo podía haber dicho, en verdad. No lo sé, tío. Venga, vamos a decir que es verdadera, porque Felipe también era un poco vacilón. Yo creo que es falsa, tío. No me suena. No me suena. Oye, si no lo es, lo debería haber dicho, ¿sabes? Pero se lo ha inventado. No hay más que verle la cara. No hay más que verle la cara a Rafa para saber que se lo ha inventado, en verdad. No, por atribución es verdadera. ¿Sí? Sí, se le atribuye esa famosa frase a Felipe II. Hostia. Ah, pues mira. Prefiero, ¿cómo es? Prefiero perder todo mi estado a reinar sobre herejes. Es que tío más grande me ha hecho. Es que la veía como demasiado, la veía como muy de habértela inventado en plan gracia. No. Es como, por ejemplo, la mítica de no mandé a mi barco a luchar contra los elementos. ¿no? Que lo dijera o no, pues. Claro, esa está en duda. Pero claro, esta pues imagino que es lo mismo, pero claro, es una mítica de Felipe II. Pero ¿está atribuida a él o no? Es un pensamiento que tendría. O sea, está atribuida a él o no, no me la he inventado yo, ¿no? Es una frase que se le atribuye a Felipe II. Vale. Vamos con la siguiente y tiene mucha relación con Felipe II porque la dijo el duque de Medina Sidonia, que fue el que capitaneó la Gran Armada. Y él dice: fui capitán de la Gran Armada sin haber navegado nunca antes, pero mis hombres demostraron siempre honra y valor. Fui capitán de la Gran Armada.
Fui capitán de la Gran Armada sin haber navegado nunca antes, pero mis hombres demostraron siempre honra y valor. Es verdad que nunca había navegado, que lo pusieron ahí al frente porque el que iba ahí con la Gran Armada se murió un momento poco antes. que Sí, era sí. el Marqués de Santa Cruz. Yo voy a decir que es falsa también. No sé por qué me parece. Todas falsas, ¿no? A mí esa me parece farsa, la verdad. Pero, podría ser, pero me parece farsa. Es falsa. ¿Qué es eso? No sé, no. Muy larga, la frase de pasan la historia son cortas. No veo yo al Duque de Minas Sineré diciendo, pues yo fui capitán así borracho, no, yo fui capitán de la Gran Armada. Cuando y iba no ya sabía navegar. No veo yo diciendo a ese tío eso. Iba ya ¿sabes? de viejo por las tabernas diciendo, yo fui el capitán y yo no tenía ni idea de coger un barco. Jugando al dominó. O a los dados, tío. Vamos con la siguiente. Yo creo que esta la sabéis ambos, pero bueno, me parecía que era una de las mejores frases que he escuchado nunca y la dijo Francisco Franco. Cuando el director del diario Arriba se presentó en su despacho y le dijo que estaba harto de las presiones que recibía por parte de algunos jerarcas del movimiento nacional. Franco le dijo, haga usted como yo, no se meta en política. Sí. Esa es verdadera. Esta es regalo. Esa es regalo, pero es que es buenísima. Oye, tío. Lo que quieras. Efectivamente es verdadera. El jefe del Estado español durante 40 años le dijo que hiciera como él, que no se metiera en política. Será asqueroso el tío. Y yo. El próximo día traemos su frase dicha en inglés, ¿verdad? I wanna movement. I wanna movement. Country. Vamos con la siguiente, que también tenemos a Franco presente, pero en este caso no la dijo él, sino que la dijo Hitler en el encuentro que tuvieron ambos en Hendaya, en esa entrevista en el que España pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, después de estar escuchando a Franco, que Franco lo que quería era que sí, que entrábamos en la guerra con Alemania, pero que España quería su imperio, ¿no? Y quería Marruecos y quería Gibraltar y tenía mucha... Franco iba con mucha decisión a lo que él quería y muchas leyes, ¿no? Y Hitler ya estaba cansado de Franco y le dijo, ahora soy el dueño de Europa, tengo 200 divisiones inactivas, no queda más remedio que obedecer. Yeah. A ver. Podría habérselo dicho. O sea, podría... Pero de hecho, Hitler no salió contento de la exigencia de Franco. el dictador latino. Y no le gustaba, yo creo que no hubo bueno, ya sabemos que no hubo un entendimiento real en todas esas peticiones y seguro que Hitler pensaba, este tío, no, pero yo creo, tío, me suena falsa también, es que tengo un problema, me suenan falsas todas. Es que a mí también me suena farsa, la verdad. Es que la amenace con mis divisiones, es que creo que una amenaza así como tal no la haría. Yo que me imagino más a Hitler en plan, sí. Claro, sí. yo pienso que él decía que sí, tengo un aliado aquí por lo que sea, pero a este tío no le voy a dar nada. No sé. Pues se lo dijo. Hostia. Sí, cierto. Y la verdad que Franco pues salió con la mosca detrás de la oreja. Sí, tío, no conozco nada de frases, tío. Se lo Le dijo dijo así, eso. en plan, Le dijo, tengo la división. ahora soy el dueño de Europa, tengo 200 divisiones inactivas, no queda más remedio que obedecer. Madre mía, tío, o sea, No, 200 divisiones son unas pocas, ¿eh? Sí. Pero al final, pues como ya conocemos, España no terminó entrando en la guerra. Pero ese momento, pues lógicamente, tanto Franco como Serrano Suñer estaban un poco cagados. Vamos con las dos últimas. Esta la dijo también un famoso nazi como Heinz Guderian, que era uno de los generales más prestigiosos de la Wehrmacht y que llevó a cabo todo el tema de la guerra relámpago, arengando a sus tropas antes de iniciar la Operación Barbarroja, que como ya sabemos tenía como objetivo la conquista de la Unión Soviética, les dijo: los soldados de la Gran Alemania terminarán el trabajo que no supo hacer el bajito de Napoleón. Hostia, me suena... O sea, sería la hostia que le hubiera dicho eso, pero esa sí que me suena súper farsa. es que lo de bajito... Lo del bajito de Napoleón...
Pero ¿y los sobrados que iban los alemanes? Sí, sobrados eran, claro, pero yo qué sé, me suena muy falso eso. Hombre, en verdad, bueno, meterse con los franceses es mudo alemán. Yo es que creo que la dijo de verdad, pero sí lo de bajito. Yo digo que es No, falsa. vea, es falsa, sí, es que lo de bajito, como sea verdad, tío, me jubilo ya del programa. Me la he inventado por completo. Hombre, No como el bajito de Napoleón. Bueno, y vamos ya con la última, que esta frase pues la dijo uno de los generales más conocidos del siglo XIX en España, Ramón María Narváez, el líder del Partido Conservador, ¿no? De los liberales más conservadores. Y sí, porque realmente he dicho partido, pero en esa época no podemos hablar de partidos, ¿no? De los liberales Sí. más moderados, ¿no? Ramón María Narváez, en su lecho de muerte, a su confesor, el confesor le dijo si quería pedir perdón a su enemigo, y Narváez le dijo: no tengo enemigo, lo he fusilado a todos. sí, esa es verdadera. Esa es de verdad. Esa es otra mítica, además. O sea, Es más que esa frase que tiene más grande, ¿eh? Enemigo, enemigo tú. Efectivamente, el espadón de Loja, como así se le conocía, había fusilado a todos sus enemigos, según él dijo, así que es cierta la frase. Pues bueno, chicos, ya vamos a terminar con el programa de hoy. Yo creo que ha quedado la cosa bastante guay. Y el juego yo creo que ha quedado bastante divertido. No sé ni quién ha ganado, pero vamos. Creo que tú, porque yo hay una que Sí. no sé cuál ha sido. Si hemos fallado. Bueno, ha ganado Rafa con su inventiva. Han colado muchas, menos las de Han la por el colado, bajito ya era complicado. Sí, por sí. el bajito, La del bajito, yo creo que puede colar porque como esta gente son faltosos. era así de faltona, pues digo, puede colar, pero bueno, ha estado gracioso. Pues bueno, chicos, nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas. Como siempre, toca despedir a mis 2 compañeros, a Antonio Murillo y a Daniel Caparrós. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Espero que os haya gustado señores. Pues nada, hasta el próximo y no imprimáis billetes que no sirve de nada. Pues bueno, chicos, cuidaros mucho y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego.